Y da permíteme, toda la estructura lógica y la codifica, ¿de acuerdo? La codifica en un libro con la intención de comunicarla. Ahora, vienen otras personas y leen el libro, leen el código y lo empiezan a entender de manera lógica. Ah, mira, este güey es acá y este se va para acá y este hace esto y, ah, no mames, ya sé filosofía, güey, soy filósofo. No, espérate. Eres filosofista, güey. Entiendes el código, no quiere decir que entiendas que ese código tienes que correrlo, güey, para entenderlo, güey. O sea, es diferente, güey. Cuando tú te quedas con la asunción de que mi código me dicta, ay, ya conozco porque ya sé el código. No, güey. O sea, si no entiendes que ese código se corre, si no entiendes de dónde viene ese código o lo que implica ese código, y además no nada más eso, güey. Si no entiendes que el hecho de cambiar axiomas tienen una experiencia totalmente diferente de la vida y de la existencia. Te dan una experiencia totalmente distinta de lo que tú interactúas, de cómo interactúas con la realidad. Si no entiendes esa parte, que tener axiomas alteran tu percepción de la realidad, entonces no estás entendiendo, te digo, lo que es filosofía en su esencia. ¿Ya me entiendes? Ya, pero ¿por qué no es trivial? O sea, ese sería el punto. O sea, no hacer esto de una falsa dicotomía, que yo considero que es una falsa dicotomía, ¿no? O sea, porque lo Es una excluyes, falsa dicotomía. Me refiero, ¿cuál de estas? ¿A qué señalas que es una? mira, es una falsa dicotomía porque tú estás, mira, estás haciendo como si fuera ver el código y lo otro es como que sentir el código, asumirlo, representarlo, que Pero es, eso ¿por qué no es deberían una de estar dicotomía. excluidas? ¿Pero por qué deberían de estar excluidas? Pero yo no estoy diciendo que deban de ser excluidas. No, sí, porque Yo está estoy diciendo que diciendo que la gente presupone. unos son unos filósofos y otros no. Ah, bueno, vuelvo a repetir. A ver, el conocer el código, o sea, ser un programador es una cosa. Conocer el código, saber cómo programar y saber qué significa cada comando, la lógica del lenguaje, lo entiendo. Pero eso no quiere decir que entiendas la realidad. Tampoco quiere decir que entiendas o que hayas experimentado tú mismo en carne propia esos comandos. ¿Ya me entiendes? Y Sí, yo lo especialmente, entiendo. ¿cómo lo sé, güey? ¿Cómo lo sé? Te voy a decir por qué. Porque cuando tú lees, hablas en términos de código. No hablas en términos de la realidad, hablas en términos de código. Pensando que es el código y que a ti te da un conocimiento especializado. Y, ah, es que yo conozco el lenguaje. A ver, este comando se llama ta, 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 y si no lo conoces, entonces no sabes. Y necesitas conocerlo porque tienes que ir a la escuela de filosofía para conocer esto. Si no lo conoces a través de eso, entonces no conoces de filosofía. Es una pendejada. Sí, o sea, yo sé, yo entiendo Básicamente que estás estudiando códigos, güey. yo Vuelvo a entiendo que repetir. yo entiendo que el código lo Ok. puedas tú incluso analizar tú mismo sin necesidad de leer esos libros pretenciosos. Eso sí lo entiendo, pero lo que yo no entiendo es porque dices que tiene el mismo nivel de rigor y de profundidad Platón a una experiencia propia. O sea, por eso te digo, no hay que Ah, ponerlo como un imperativo, no hay que ponérselo a la gente como un imperativo, que tú puedes ser el próximo Platón y que tú mm, debes de desarrollar tu propia filosofía. Eso para mí es a no. ver, no, lo que te quiero decir es que una persona puede concluir lo mismo que Platón. Y te voy a decir por qué puede Pero concluir lo ¿quién ha mismo que hecho Platón. eso? Eso, o sea, Te voy a decir, eso es un ¿quién ha hecho eso? O sea, un ejemplo. es una verdad. Déjame te digo, espera. Yo lo he hecho, pero no nada más yo lo he hecho, cualquiera puede hacerlo. Te voy a decir por qué puedes hacerlo. Te decía, existen una serie de reglas en la realidad, güey, que operan independiente de lo que tú quieras. No sé si eso estás tú de acuerdo. Si entiendes que la lógica natural opera en esta realidad, ¿no? Que las cosas tienen una estructura lógica, que tienen una serie de reglas que operan, te guste a ti o no, la compartas o no, va a tener una serie de externalidades lógicas que están totalmente incrustadas en el sistema. ¿En eso podemos estar de acuerdo o no? Eh, mm, Más o menos. O sea, más o menos porque no entendiste lo que dije No, o porque porque no compartes que así sea. mm, mm, porque tendría que ponerle matices, pero digamos que sí, sí hay reglas. ¿Cuáles? Que también O tendrías sea, que si poder tienes dudas, decir no hay problema. cuáles. O sea, No, pero tendrías que decir cuáles si no también. tienes una, o sea, si no O tienes sea, una, ese es el punto. Tienes que decir ok, cuáles. ¿Cuáles? ¿cuál es? Sí, ok. ¿Cómo las En la lógica, tres reglas que operan en la lógica, cuatro? que es Cuatro, la ley de cuatro. identidad. Sí, la ley de la entidad, Bueno, del ¿cuáles son? PNC. Sí, esas Ok. las conozco, pero esas son reglas lógicas. Ah, bueno, entonces la tenemos eso.
Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la cuarta? Porque yo quizás no la conozco. Hay cuatro, o sea, hay cuatro, pero esa es si ¿Cuál es asumes la otro cuarta? tipo de lógica. O sea, porque sí, Bueno, porque ok. si eliges una lógica intuicionista es diferente, ¿no? A una lógica clásica, aristotélica, más. No, no, pero hablamos de lógica natural. Por eso te dije lógica natural. Ya, Que es la dale, dale. lógica que proviene Sí. de la realidad misma. Es decir, de cómo, de nuestra observación o sea, de cómo observamos nosotros la realidad y cómo vemos que se comporta. De ahí deriva la lógica natural, ¿no? Puede ser, pero la intuicionista también puede servirte para ver la realidad. Por eso incluso se llama Ah, intuicionista. A ver, explícame eso de la lógica intuicionista. Lógica intuicionista es muy sencilla. Ajá. Búscala si quieres. O sea, yo no soy aquí. Pero si quieres, te la explico. O sea, a mí lo que me dice el término es de que tú puedes intuir la serie de reglas que rigen un sistema de manera intuitiva. Es decir, no necesitas conocerlas para saberlas, solo necesitas ver los patrones de comportamiento y la puedes intuir, güey, ¿no? Pero decir que existe una lógica intuicionista, decir, voy a declarar esto lógica intuicionista y voy a tener reglas arbitrarias, no creo que sea eso. No, no es eso, no es eso, no es eso. O sea, el problema más viene más en torno a las ciencias, ¿no? Ya que la lógica normal, por lógica clásica, te da más rigor, mientras que la intuicionista, pues, te da más, ¿cómo se podría Ah, decir? Es más compatible con nosotros. bueno, a donde voy es que esas no son declaraciones prescriptivas y arbitrarias, es lo que te quiero dar a entender. No es que alguien haya dicho, mira, güey, las cosas van a ser así. Yo soy filósofo y mira, tengo estas reglas y así van a operar. Eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que nos vemos la realidad y decimos, ¿y qué pedo con la realidad? Y tratamos de comprender, decir, ay, no mames, güey. A ver, primero vamos a entender, esto es esto, sí, güey, la ley de identidad, ok. Luego, oye, güey, las cosas no pueden ser y no ser, no se pueden contradecir, totalmente cierto, opera universalmente. Oye, güey, las cosas o son o no son, eso es un hecho, ok. Esas son tres reglas de la lógica natural con las cuales nosotros podemos entender que esas reglas están incrustadas en la misma realidad. No las definimos nosotros, las identificamos nosotros, ¿va? ¿En eso estamos de acuerdo o no? Bueno, sí, pero ¿cuál es el punto? O sea, ya, ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, lo que te trato de decir es de que, dado que las cosas son como son y operan como operan, ¿no? Ujú. Uno y cualquier Se persona presupone una teleología. observando la serie de causas y efectos, güey, podemos darnos cuenta de las reglas que están operando ahí, de la lógica que está operando ahí. Y podemos aplicar e intuir esas No, interacciones porque darías sin varios saltos necesidad, categoriales. sin necesidad de que, o sea, no porque estén formalizadas y que alguien las haya formalizado, quiere decir que es la única fuente por la cual tú puedes saberlo. A donde voy es que el estudio de la realidad te puede llevar a cumplir las mismas cosas porque la realidad se comporta exactamente igual para todos, siempre. Es objetiva en ese sentido. ¿Ya me entiendes? Entonces, claro que tiene diferentes perspectivas de observación, por lo tanto tienes diferentes filosofías que aplican ahí y diferentes filósofos que están ahí también. Pero a donde voy con esto, o sea, aquí es que una persona puede concluir cosas similares a Platón sin haber conocido quién es Platón y sin saber qué pedo con Platón. Esa es la parte que yo comparto con Abu Seiber, de que no es algo prescriptivo, sino que es algo descriptivo de cómo opera la realidad. Pero es más por un tema de ahorro, ¿no? O sea, ¿cuánto te tomaría a ti llegar a las conclusiones de Platón? ¿Cómo lo harías? O sea, ese es el punto, ¿cómo Pero lo harías? ¿Cómo se haría? no, O aquí sea, ¿cómo, viene cómo, lo cómo, importante, por cómo ejemplo. dilucidaría, o sea, cómo harías para dilucidar la teoría de las formas, ideas, que se ha traducido mucho? Te voy a decir cómo le haces. Por ejemplo, cuando piensas en las cosas, te pones Ujú, a tratar de entender qué son, ¿no? ¿Qué es ujú, esto, güey? ¿De dónde viene? Un ejemplo, sí. por ejemplo, de las formas y cómo puedes tú llegar a intuir eso. Yo en alguna ocasión me preguntaron, oye, güey, ¿dónde está el significado? ¿Qué es el significado? Una pregunta filosófica que te dice de un barco que sale de un rey X y que le cambian todas las Sí, piezas el de al Teseo, sí. llegar ¿ok? Y la pregunta es, ¿y es el mismo barco? ¿Y cuál es tu? Ajá, y...
¿Qué? ¿Eso qué? Eso te lleva a pensar, bueno, ¿dónde está realmente la identidad? ¿Dónde está el significado, no? Y ahí es donde viene. En mi caso, yo llegué a concluir, por ejemplo, que es en la forma. Y cuando hablas de formas, hablas de proporcionalidad entre las partículas. Y un ejemplo que yo saco, que es producto de mi análisis, es el siguiente. Por ejemplo, en el caso de las personas que son materialistas, que dicen, no, todo está en lo material y no existe nada que no sea lo material. Ok, porque tienes un vaso, güey, y es de cristal, ¿no? Y tienes el vaso y tiene propiedades y tiene todo. Entonces, si lo rompes, psh, y se rompe en 1000 pedazos, la pregunta es, para un materialista tendría que decir que ahí está el vaso, que es el vaso. Pero no es cierto que es el vaso. El vaso se perdió. Es que ese es Es decir, sí es el vaso, o sea, pero es en otra, en otro tipo de no es el ontología. vaso, no digas mamadas. Ese Ahora, quiero que es comprendas. otro tipo de ¿Qué sí ontología, existe? que es otro tipo de Ojo, ontología. ojo. Pero ¿qué sí existe? Existe el fantasma del vaso. Es decir, ese marco No, estás proporcional presuponiendo entre que muchas cada cosas. partícula, escucha, eso sí existe y eso no está dependiente de la materia. Cuando la materia se adecua a esa forma, es que gana las propiedades que gana la apariencia que gana y todo. Pero cuando la materia se adecua a la forma, entonces tú dirás, bueno, pero esas formas, esas proporcionalidades, ¿dónde están? ¿En qué parte existen, güey? Porque existen, están ahí, tú sabes que existen porque tienes una imagen mental de esto, no es tangible, es producto de una idea abstracta, pero existe. Y cuando el vaso se rompió o cuando perdió esa forma, cuando dejó de estar adecuado de esa forma, entonces el vaso perdió su significado. Tienes las mismas materias, los mismos materiales, las mismas partículas, pero el significado del vaso ya se perdió. ¿Ya me entiendes? Ya no existe en esa materia. Y ahí es donde, cuando tú comprendes o te pones a tratar de entender qué son las cosas, tú con tu cerebrito, o cualquier persona, puede llegar a ese tipo de conclusiones, incluso a otras conclusiones, depende de su perspectiva. Mi punto es, no estás ligado, güey, a conocer lo que Platón hizo para llegar a las mismas conclusiones. Puedes llegar a las mismas conclusiones desde tu punto de vista analítico. Pero no me has dicho cómo. Te dije, güey, cuando tú No, pero eso es analizas... una parte de la, o sea, cómo, a ver cómo puedes espérame, saber o sea, mira, nada más sobre la quiero que sombra de las comprendas ideas, algo. la sombra de las ideas, cómo se, a ver, Dios cómo santo. lo harías. Aquí, nada más quiero que te pongas a pensar, nada más quiero que te pongas a pensar en qué tan estúpida esta pregunta. No quiero, no es por ofensa, pero si fuera verdad, o sea, casi lo que tú dices, la única forma de saber esto es a través de alguien que te lo diga. Entonces, No, no, ¿cómo no, Platón no, concluyó la yo primera no vez dije eso, güey? eso, yo no ¿O se lo dije dijeron? eso. No, yo te dije Bueno, que se hace para ahorrar entonces sigue tiempo, lógicamente que si se hace Platón, para güey, ahorrar tiempo, y su análisis, Saki, sigue lógicamente que si se hace Platón para y ahorrar su análisis y tiempo, el tiempo que le invirtió en analizar llegó a esa conclusión, cualquier persona con un poco de capacidad puede llegar a esa conclusión también, Saki. pero El hecho de ¿cómo? que tú O digas, sea, es no, que pero eso es ¿cómo? una, Dime cómo. Como eso sea, es algo que existe estás una forma, ¿verdad? presuponiendo, pero eso es algo que estás presuponiendo. No estoy presuponiendo, ¿dónde está la presuposición? Claro, porque me estás diciendo que cualquiera puede ¿Dónde llegar. está la presuposición? ¿Cómo? Pero ¿cómo se llega? El hecho de que no te pueda decir el cómo no quiere decir que no exista, Saki, es una estupidez. O sea, O a menos que tú digas que no existe. Si tú dices que no existe, entonces ¿cómo? Ahora yo te preguntaría a ti, ¿cómo Platón concluyó eso? Dime cómo. ¿qué? Si tú dices que es imposible hacer eso, entonces yo te preguntaría, dime cómo Platón concluyó eso. Mira la DF, cómo concluyes que los unicornios existen? Saki, tú eres quien está diciendo que es imposible que una persona concluya eso por su cuenta. No dije que fuera imposible. Dije que se hace Entonces, ahora, entonces se cuando lee dices tú para ahorrar cómo, el tiempo. ¿qué quieres? Ahora ¿A dónde para, quieres llegar se con hace decir para ahorrar cómo? tiempo. Dime cómo. Porque Pero, tú estás, o sea, pero tú pregunto, eres el Saki, que hace la ¿qué quieres afirmación, ganar tú con que debes, yo te responda cómo porque llegar a tú las mismas hiciste la conclusiones? afirmación, tú hiciste la afirmación. Yo hice la afirmación y es verdadera la afirmación. Pero ¿por qué es verdadera? Según tu Porque si afirmación. Platón lo pudo hacer, quiere decir que se puede hacer, ¿verdad? Ah, claro, entonces si Newton
yo soy Newton, Y yo entonces, tengo la si se misma puede capacidad hacer, de quiere Newton, decir yo tengo la misma capacidad de todo, o sea, en todas las ciencias yo puedo también aportar lo mismo que hicieron los ah, otros. ok, tiempo, Saki. Ahí hay un nombre de paja. Espérate, Saki. Tú estás tratando de asignarme una posición que yo no tengo. Yo no digo que No, no, cualquier no, eso es una persona sin exageración, solo eso. capacidad, escuchas aquí, yo no digo que cualquier persona sin capacidad sea capaz de llegar a las mismas conclusiones que Platón. Yo dije, cualquier persona que tenga la intención de entender cómo funciona la realidad podría llegar a las mismas conclusiones de Platón sin ningún problema. Y las otras ciencias no son entender la realidad, ¿qué? ¿No? Yo cuando dije eso, bueno, antes de seguir, vamos, eso es muy importante que lo entiendan, va para todos. ¿Sabes por qué? Ya ves Pero que dime hay por muchas qué, veces que pero no, o sea, yo nada más quiero que me digas por qué es igual la filosofía trivial que hace una persona en el bosque a la de, no sé, Kant. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque son igual de válidas e importantes. Porque cuando tú tienes ciertos axiomas, ya te dije, todo se altera en el sistema operativo de forma que tú Pero eso interactúas es con un, eso. o sea, tu Es jerarquía, te importante, digo, Isaac, es una déjame te digo por qué experiencia es importante. estética, o sea, tu jerarquía de en No, qué se déjame te digo por basa qué la es importante. importancia de la filosofía, es una experiencia estética. Entre más experiencia estética se tenga, Falso. mejor será la filosofía. ¿Qué significa eso de experiencia estética? O sea, tú imagínate ¿Qué que ves una significa? película y lloras, eso es una experiencia estética. Va muy sencillo. O sea, igual que todas las experiencias del mundo. Y no, Pero ¿por pero esa qué el, pero te por qué cambia tu forma de ver la vida. pero por Imaginemos qué que cambia tu la forma de ver la etiqueta de vida. estética? O sea, ¿en qué cambia decir experiencia estética? ¿No conoces la estética? No, a lo que yo me refiero es, a ver, si las experiencias las entendemos como Es un llorar, adjetivo. reír, disfrutar y todo, ¿por qué agregarle o por qué el calificativo de estético? En qué agrega o cómo se forma esta categoría? ¿Cómo se forma la categoría? Porque estás viendo algo que se considera estético, tan sencillo como eso. O sea, cuando tú lloras porque, no sé, o No, es sea, que que no fue un entiendes mi producto. pregunta. Sí, fue, o sea, fue un producto para que se haya hecho estético, o sea, como una película. Ok, Aunque, bueno, las películas a veces se espérate, hacen por dinero, ¿eh? Pero tú tienes una experiencia pero es, estética. Saki, Aunque es ok, un quiero adjetivo que, que también se puede utilizar para casi todo. ok, si yo El punto es que digo, sientas, el oye, punto es que se siente más. Ese es el punto. O sea, y es que se básicamente siente cómo se, más. cómo se categoriza, ¿sí? Ok, Saki, espérate. Si yo digo comida nutritiva, esa es una categoría que tiene significado, ¿no? Porque existe comida que no es nutritiva, es decir, Ujú. es comida chatarra. Ok. Cuando tú dices Pero orinar experiencia también es una estética, experiencia, o implica que sea, hay otro tipo de orinar también es una experiencia, experiencia y no es ninguna experiencia estética orinar. pero Cuando no es yo, estética, ¿o qué? no, cuando orino yo, ¿qué? ¿Cómo orinar va a ser una experiencia estética? Por eso te digo ¿Por qué que es quiero que me digas estética? cuál es la cualidad que tienen las experiencias Pero estéticas. tendría que explicar qué es la estética. Sí, o sea, cuando tú hablas y dices, oye, está esta categoría de experiencias estéticas, y cuando tú dices que cuando tienes una filosofía genera una serie de experiencias estéticas, yo digo, no entiendo por qué lo categorizas así. Toda la experiencia cambia. Bueno, Estética o no no estética, todo importa la cambia categoría, no cuando tienes importa la eso. categoría, importa lo que te dije. Di la No me experiencia, ya dijiste si quieres. que es trivial, dices tú. Ok, No, no, te dije que era ok, trivial. déjame entender tu posición. Déjame entender tu posición, Saki. Entonces tú dices, existen filosofías que son, tienen valor, ¿no? Y esas provienen de güeyes que fueron muy sabios y muy inteligentes. Y esas están formalizadas en libros que nosotros conocemos y que no necesitamos de hacer la chamba de entender la realidad cuando podemos leer a estos güeyes y entenderla. Tú dices y sugieres, esa es tu postura, ¿no? Mm, Sí, no, ahorrarte tiempo. Esa es mi postura. Se hace para ahorrar tiempo. Tú podrías Por llegar eso a te las digo, ok, conclusiones de pero Kant, sí. el problema está aquí, por eso yo te dije cuál era el problema central de todo este pedo, que la gran mayoría de personas malentienden lo que es la filosofía. ¿Por qué? ¿Qué es la Porque muchos filosofía? entienden lo que tú, que es, voy a conocer algo que generó un sabio y esta es la fuente única del cual yo tengo para poder saber qué pedo, ¿no? No, Y no es si quiero ninguna fuente conocer de eso, única. Incluso en necesito la leer a facultad este de güey. filosofía te mandan tantos autores que hasta Pero no peor es como que aún, la que no fuente entiendes la única. realidad. O sea, nunca se traduce la realidad
Saki, ¿qué es el pedo? Por eso ¿Qué, tienes a qué muchos significa güeyes que nada de más hablan traducir de la eso. realidad? Oh, mira, este libro. Ay, sí, ¿Pero el qué significa eso materialismo de y el traducir la realidad? realismo estético y bla, bla, bla. O sea, puras estupideces, güey. O sea, literalmente es tratar de demostrar que se tiene conocimiento del código, cuando lo importante del código es su relación con la realidad, ¿ya me entiendes? Y la implicación que tiene en la realidad. O sea, esa es la parte central de la filosofía, que por eso te digo que es tan importante entenderla de fondo y utilizarla correctamente, que el hacerlo, espérate tantito, luego te decía, no todas las filosofías son igualmente, no son reflejo de la realidad tal cual es. ¿Pueden existir? Claro que pueden existir, pero de las filosofías hay unas que se acercan más a la realidad objetiva que ¿Qué es la realidad que objetiva? a una realidad. La realidad objetiva es aquella que existe independientemente de lo que tú creas de ella. O sea, ya estás presuponiendo un realismo. Sí, si lo quieres poner así, sí. Existe una realidad, es objetiva, y tú te puedes Y acercar a para alguien ella que o no no. presuponga un realismo Por- y crea en la metafísica, que pues se da cuenta. No, 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 espérate, pero es lo que te digo. Tú malentiendes entonces ese término. Me quisiste decir que yo no creo en la metafísica cuando la filosofía es meramente metafísica. no, 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 no. La epistemología no es ¿No? ninguna metafísica. A ver, ¿qué para ti qué es la metafísica? La metafísica, según, tiene muchos. Pero empecemos con Aristóteles, ¿no? La filosofía de los principios. Es una buena definición para empezar. Ese es el pedo, pues. Ok, para mí ese es el pedo, es lo que te digo. Hay muchos malentendidos en la filosofía. Y te voy a decir por qué existen esos malentendidos aquí. Mira, la diferencia entre la filosofía y la ciencia es que cuando hablamos de ciencia, la ciencia es el estudio de lo físico, lo material, lo tangible, lo observable, lo cuantificable. La Mm, materia la podemos, tenemos una la estructura que matemática la no es podemos ciencia. observar. ¿Perdón? La matemática no No, la trata matemática con no algo es. que Yo no podemos la observar. considero como. No. No, la matemática no es ciencia para nada. Yo no sé de dónde sacas eso. La matemática, para empezar, es un marco lógico y es un lenguaje, ¿no? En principio, no es Como una todas las ciencia ciencias exactamente. ocupan un lenguaje. Pero la matemática en sí no es una ciencia, no. Pero bueno, ok, espérate. O sea, lo que Pero sí, la tú, matemática estudia, por ejemplo, la metafísica. ¿la matemática Pero qué? lo que, espérame, déjame te digo porque es muy importante. Entonces, la diferencia entre tener un mundo material que todos podemos ver, si yo te digo, oye, güey, tengo este objeto enfrente, está bien definido, lo podemos ver, lo podemos describir, podemos intentar de dar una definición apropiada que cumpla con las características esenciales de lo que estás observando. ¿Ok? Bueno, el problema, güey, con lo metafísico, güey, lo metafísico implica más allá de la física. Lo intangible, lo no No, visible, no, 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 lo... no es. Escúchame, yo entiendo, escúchame, o sea, yo entiendo que no, Aristóteles porque tú no tienes puso esa un categoría entendimiento. porque Escúchame metafísica primero, no. solo déjame concluir. Si no le quieres poner metafísico, le quitamos la etiqueta que te lleva a tener mantenidos. Pero existe cosas como el pensamiento, lo abstracto, las emociones, el qualia, que no son cosas, las ideas mismas, no son cosas que podamos observar, güey. Por lo tanto, existen en el mundo porque las podemos sentir, las podemos compartir, las podemos tener, pero no necesariamente tienen una definición tal que uno pueda realmente, de la misma forma que describes un objeto, describirla. Entonces tienes buenas descripciones y malas descripciones. El término metafísica es una de esas malas descripciones. Otro término es la lógica. Tiene una mala definición, una mala descripción que lleva a que la gente no entienda, porque son conceptos, como son abstractos, no están precisamente definidos. Pero cuando uno puede, y tiene la habilidad que yo tengo, gracias a Dios, puedes definir estos conceptos que son como piezas fundamentales del pensamiento. Y una vez que las tienes definidas con claridad, te da te abre un campo de entendimiento superior muy cabrón. No sé si me puedas entender. Ahora, tú dices que tú dices, no, esto no es la metafísica, porque eso es lo que leíste y tienes una definición errada de la metafísica. Me gustaría saber cuál es tu definición de la metafísica, entonces. Ya te lo dije, el estudio de los primeros principios. Estudio de los primeros principios. Ok, una pregunta entonces. ¿Cómo cuando dije que
la matemática estudiaba la metafísica y dijiste que no. ¿Qué? Mi proposición fue la matemática estudia la metafísica. Tú dijiste, no. ¿Por qué no? Dices, a ver, la metafísica es el estudio de los O primeros sea, principios, ¿no? ¿dónde? Enséñame cualquier artículo, un video, cualquier cosa donde Ese es tu diga, problema. hombre, Tu enséñame. epistemología es lo que me digan otros. Ese es tu problema, ya ves, ¿qué es lo que te está tratando de decir Saki? Ese es mi punto. Tú dices, mi epistemología es de dónde me dicen que son las cosas y yo lo acepto y nomás lo repito como perico porque no lo entiendo, no puedo yo entender o tratar de analizar No, la pero realidad tú eres el misma que hace y poder la... definirla en términos de sus propias propiedades. No lo puedes hacer. Necesitas que alguien te diga qué son las cosas. Te voy a demostrar que lo que acabo de decir de tener una claridad de los conceptos es básico. Te voy a dar una gran definición de lo que es lógica. Tú busca ahorita una definición de lógica y vas a encontrar un chingo de estupideces y babosadas. No te va a dejar claro, te vas a quedar con un mundo ¿Qué es de lógica? confusión. ¿Vale? ¿Qué es lógica? El concepto de lógica, que es un concepto abstracto, que no es tangible, que no se puede Sí, ver, sí, pero sí. yo sí te puedo pintar una imagen clarísima de lo que es, te va a ¿Qué es? ayudar a ti a comprender, te va a abrir un mundo. Mira, ¿Pero si no qué entiendes es? este concepto tan básico, fíjate, imagínate, estás utilizando el concepto de lógica para hacer lógica de las cosas, sin entender qué es la lógica, te genera un chingo de nudos mentales. Te voy a dar, ahorita lo que voy a hacer como pinche artesano, cabrón, es te voy a pulir este pinche concepto de manera tan Bueno, pero perra, tan precisa y ¿qué tan es? concisa y tan realista Tu que te show, va a abrir ¿qué y es? te va a reventar el ano cerebral así ¡pum! Y te va a dar un chingo de sentido, ¿ok? ¿Qué ¿Listo? es? Pero ya di qué es. Ok. ¿Quieres que te lo escriba para que lo puedas digerir o te lo digo? Tú dilo. Ok, ahí te va. La lógica, güey, se refiere a el conjunto de reglas. Fíjate bien, conjunto de reglas que gobierna las interacciones causales, es decir, la causa y efecto dentro de un sistema. Esa es la lógica. Entonces, date cuenta, cabrón, no sé si, a ver, repítela conmigo, a ver si la entendiste. La lógica se refiere a cualquier serie de reglas que determinan la interacción causal en un sistema. Esto es una forma de decir tan simple como las reglas del juego. ¿Okay? Esa es la lógica, ¿no? Cuando tú tienes una lógica, la lógica puede ser natural, es decir, puede ser aparte de la tuya, tú puedes crear tu propia lógica. ¿Sí? Pero la lógica son la serie de reglas que determinan las relaciones de causas y efectos en un sistema dado. ¿Ok? Dime si estás de acuerdo con esa definición y si te gusta y si te da claridad mental. Está muy sencilla, pero sí. Y ajusta por todos lados. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Con esto te acabo de mostrar lo siguiente. Este proceso de, oye, güey, lo que hice fue como artesano, quitarle todo el paja y polvo a este concepto etéreo, oscuro, que ¿Qué es lo que dicen otros que es la lógica? no mames, busca la definición formal de lógica, a ver qué chingaste dice y a ver qué entiende. Pero lo que hice, güey, con esto es que si tú entiendes lo que es la lógica, güey, en términos de que tú puedas evocar la pieza que te acabo de regalar, esta pieza totalmente pulida en alta definición, sin cosas que no son el caso, sino la esencia misma del concepto, esta claridad, güey, porque es una pieza elemental para hacer sentido del todo, ahora ya puedes saber que esa Ya lo pieza, busqué y ahí me aparece lógica formal, lógica no formal. imagínate, güey, estás buscando una definición de lógica, lógica formal, son Pero, estupideces. Lo que te dije formal. es la esencia misma y aplica para todas. Mm, ¿Cómo harías la distinción ahí entre lógica intuicionista clásica, polivalente? Eso ¿Cómo es lo sería? que te digo, eso implica que no entienden un concepto tan básico como lógica. Ahí te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es el tipo de reglas. Ejemplo, la lógica, lo que le llaman lógica fuzzy logic, ¿no? Que es básicamente una lógica no clara, ¿no?
es un tipo de lógica. Si tú tienes una serie de reglas que son no claras, güey, en un sistema, pues es una lógica fácil, ¿no? Si tú tienes cualquier tipo de reglas que tú determines, ¿me explico? Son la lógica. Si van a determinar las relaciones causales, es la lógica de ese sistema. Por eso cuando dices, eso no tiene lógica. Ok, pero cuando te hablas de lógica, te refieres a qué tipo de lógica. La lógica natural. O en su defecto, si hablas de un modelo matemático, la matemática, ahí te voy a decir, tiene una lógica. La matemática te da una serie de reglas que te dice, güey, cuando esto pase, esto ocurre. Cuando veas este signo, lo que vas a hacer es sumar, es decir, agregar, es decir, unir, güey, ¿no? Cuando veas este signo, lo que vas a hacer es separar, güey. Te está diciendo, esas reglas determinan la lógica de todas las relaciones causales que tú vas a tener. Entonces, cuando veas un 5 y después vas a ver la regla ahí, más, sabes que lo que tienes que hacer después en esas relaciones, unir. Esa es la lógica que te está dando las reglas. Entonces, a donde voy es que con esto te quiero demostrar, Saki, que en el mundo de lo no visible, en el mundo de lo intangible, en el mundo metafísico, significa, ¿qué es metafísico? Eso es lo que dijiste, es una estupidez. Metafísico significa más allá de la física. Significa que está lo físico y lo que trasciende lo físico, que está relacionado a ello, pero que no es físico, es la metafísica. Cualquier cosa que tenga que ver relacionada a la física, pero que no sea tangible, es metafísico. ¿La ¿Comprendes? lógica es metafísica? Si tú puedes entender ese concepto como yo te lo estoy dando, podrás ahora identificar cuáles de las cosas que están en tu entorno son metafísicas y cuáles son físicas. ¿Ves? O sea, por el nombre, metafísica, más allá Claro, de la física. claro, claro. Tener buenas definiciones es como tener buenas piezas de cocción mental que te ayudan a tener una claridad de observación y entendimiento de la realidad con la que estás interactuando. Güey. Por eso es importante entender que existe la metafísica. Toda la filosofía lidia con la metafísica, con lo más allá de lo físico. Con el significado de las cosas es metafísico. Si El yo significado es deseo metafísico. un sándwich, ¿eso es metafísica? No, el sándwich es No, no, físico. no, el Tu deseo. deseo Yo es mi metafísico. deseo mi deseo es Tu metafísico. deseo es metafísico. Claro, por supuesto. Y está relacionado con tu química. Pero el deseo mismo es metafísico. El cual y asociado a los procesos químicos es metafísico. Pero bueno, lo que te trato de decir, Saki, es que esto que yo te estoy diciendo, ni siquiera los académicos estúpidos lo entienden. Pero te voy a decir por qué no entienden ni qué es lo que pasa. Hay un juego de teléfono, ¿me entiendes? Que ocurre especialmente en la academia. Tienes un libro, tienes un güey que lo entiende de una forma, tienes este pendejo que le enseña a otros su malentendido, esos pendejos entienden también lo que quieren y después lo pasan, y así se va propagando malentendido tras malentendido tras malentendido durante centurias. Al punto donde los güeyes que les dicen, como a ti, la metafísica es principios, porque es un entendimiento del estúpido que te está enseñando. Pero es una estupidez porque te generan nudos mentales. No tiene claridad, pero tú lo repites porque no, pues es que es lo que me dijeron que es, güey. No Que es eso es ahí eso. donde hacemos, Hay muchas definiciones de eso. ahí es donde tú tienes tu epistemología fincada en lo que te dicen otros, en lo que la academia te dicta. Y mi epistemología emana de la realidad misma, de comprender la realidad, de entenderla de fondo y de apropiarme, mejor dicho, de hacer que mis pensamientos y conocimientos se ajusten a lo que es real y tratar de encontrar axiomas verdaderos. Que básicamente son como las piezas del rompecabezas que te decía, que realmente ajustan a la imagen real de la realidad. Por eso yo te decía, por eso siempre supongo que existe una realidad objetiva y que existen esas piezas tal cual y que cada una de esas piezas se ajusta con otras de manera lógica necesaria, que tienen externalidades lógicas necesarias. Y cuando uno es capaz de identificar estas piezas verdaderas y ponerlas en el lugar que corresponden, todo lo que sigue a partir de eso va a estar lógicamente ¿cómo se llama? Justificado, va a ser real también, ¿sí me explico? Y va a ser un reflejo fiel de lo que es la realidad. Sí, entonces los psicólogos hacen metafísica.
Totalmente. Los psicólogos se encargan de la psique del cerebro y es un campo metafísico, pues. ¿Vas a negarlo? Y, Saki, no sé si escuchaste lo que le dije a Xavier. Quiero que comprendas que la filosofía es, vuelvo a repetir, el sistema operativo donde todas las materias están anidadas. La ciencia, la médica, la química, la ingeniería, la psicología, todas ellas están anidadas en la filosofía. Tú no puedes tener ninguna de ellas sin la filosofía, porque la filosofía, que es el estudio de lo metafísico, lidia con significados, con relaciones, con proporcionalidades, con todo lo que es metafísico, todo lo Pero que ¿no es crees que poner esa categoría quita bastantes matices? O sea, es como decirle a todo, no sé, como si no, tuviéramos un lenguaje que nada más dijéramos azul y todo es azul. Mi cobija es azul, el agua es es que azul. estás mal. Si no entiendes lo que es, o sea, si dices tú, Pero todas las cosas son esa es cosas, una categoría que estás quita correcto. matices. No, pero no quita nada. Decir, oye, estas son cosas. A ese nivel está la filosofía. Todas estas son cosas, ¿ok? Eso Esa es es la trivial. filosofía. Ahora decir, oye, tienes estas cosas que son amarillas, eso ya es una especialización. Ahora, no lo digo yo, Saki. Esto que yo te estoy diciendo es algo que quienes, cuando se lidiaba con conocimiento verdadero, lo entendieron de tal forma que, vuelvo a repetir, que ¿Quiénes el los término entendieron? académico, No me estabas diciendo que yo soy uno que nada más... el grado académico más elevado, Saki, es pero me estabas PhD, diciendo, pero me que estabas es diciendo doctor. que... ¿Pero doctor en qué? Doctor en filosofía. Significa que tienes un doctorado en entendimiento mismo, en las herramientas que te dan sentido para poder interpretar los datos de la realidad y generar marcos de significado, de inteligencia, o sea, que tienen inteligibilidad, comprensivos y regularmente lógicos, ¿no? Eusebio, ¿qué ibas a decir algo? Sí, buenas, hola a todos. Respecto a Hola, lo que buenas. Buenas. an- respecto a lo que están anidadas, es verdad que, a ver, mucha gente relaciona lo que estudia con Dios. ¿Bien? Eso quiere decir de alguna manera que todas las ciencias están anidadas con Dios. De alguna manera, eso es verdad. Correcto. Sí. Ahora, eso no quiere decir que, o sea, sí, de alguna manera eso es correcto. De la misma forma es correcto decir que las ciencias están anidadas con la filosofía. Estamos de acuerdo hasta ahí. Creo que hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. ¿Verdad? De acuerdo. Bien. Eso no implica nada sobre si Dios existe, no existe, sobre si es real, si no es real, sobre si nada sobre eso. O sea, el hecho De de acuerdo. que la gente relacione las ciencias con la filosofía, algunas personas usen filosofía en la ciencia, eso no quiere decir que sea útil hacer filosofía en la ciencia. Pero es que nadie hace filosofía en la ciencia, Rosilio. Lo que haces es que tienes los datos que tú percibes y luego los interpretas necesariamente. Se tienen que interpretar bajo, y esa interpretación va a estar ligada a un marco filosófico que tú supongas. Les voy a poner un ejemplo, Rosilio, porque sí influye y muy cabrón. Déjame te digo. El materialismo, que es esta idea, vuelvo a repetir, cuando señalo materialismo, nada más estoy señalando la etiqueta que está formalizada, ¿no? Pero básicamente es, si tú presupones que lo único que existe en la realidad tiene que ser físico, nada que no sea físico existe, entonces lo que va a ocurrir es de que cualquier cosa que tú veas como un fantasma, tú lo vas a rechazar de entrada, porque después es que no puede ser, simplemente no puede ser, porque no puede existir nada que no sea físico. ¿Ok? Si esto es un fantasma y no es físico, entonces no existe. Y cualquier dato que te llegue a ti, lo vas a interpretar desde dentro de tu asunción de que solamente cosas físicas pueden existir. Por eso es que la ciencia y todos los científicos rechazan todo el tipo de creencias y todo el tipo que no tenga que ver con algo físico, como creencias woo, como cosas que, ay, no, eso no existe. Lo cual es errado, por cierto, porque la conciencia misma comprueba la existencia
de lo no físico. Los mismos pensamientos son no físicos, son metafísicos. Entonces el materialismo es falso. Y cuando ahora bien, August Xavier, tienes a un científico que entiende que el materialismo es falso y que existen otras cosas además de lo físico, cuando se topa con datos que sugieren algo más allá, güey, de la existencia de lo físico, lo pueden perseguir porque su marco filosófico se los permite. Porque no tienen la asunción de, no, esto no puede ser. No, dicen, güey, déjame estudiarlo. Güey. Si estos datos me están señalando a que existe algo como la existencia de lo divino, güey, lo tengo que perseguir. Un científico correcto que tiene una filosofía adecuada a la realidad va a poder interpretar esos datos de manera más completa y objetiva a lo que es la realidad misma. El que tenga un marco limitado, estúpido de la realidad, va a llegar a conclusiones estúpidas. Estoy de acuerdo contigo. No porque tenga materialismo en su mente quiere decir que sea verdadero. Es el punto. Y en eso estamos de acuerdo. Hay un montón de cosas en las que estamos de acuerdo y otro montón en las que estamos en desacuerdo. Y si yo empiezo a responder a todas las que estamos en desacuerdo una por una, vamos a hacer que el debate sea súper ancho. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es simplemente ¿En qué no estás de acuerdo? voy a responder a lo primero que dijiste,